Hola a todos, hoy les voy a contar sobre mi experiencia explorando la Moreneta de Montserrat, en Cataluña. Este es un lugar lleno de magia y espiritualidad y quiero compartir con ustedes cada detalle de este viaje. Así que vamos a empezar desde el principio. Situado a unos 30 kilómetros de Barcelona, Montserrat es sin duda uno de los lugares más reconocidos y visitados de Cataluña. El 27 de abril es el día de su festividad. Desde el pueblo de Monistrol de Montserrat, situado a los pies de la montaña, comienza el ascenso, en mi caso en coche, lo cual te permite disfrutar de unas vistas impresionantes mientras asciendes por las serpenteantes carreteras de montaña. Antes de adentrarnos en el monasterio, les recomiendo probar alguno de los productos locales. Los lugareños venden quesos típicos como el delicioso mató, que combinado con miel es simplemente espectacular. También hay una variedad de dulces caseros que no puedes dejar de probar. ¿Cuál es la historia detrás del monasterio en Montserrat? El monasterio de Montserrat tiene sus raíces en el siglo IX, cuando un grupo de monjes benedictinos se establecieron en este sitio remoto y montañoso. La elección de este lugar no fue accidental. Los monjes buscaban la soledad y la comunión espiritual con la naturaleza. La ubicación aislada y la impresionante belleza natural de Montserrat proporcionaron el entorno perfecto para la vida monástica y la contemplación. Montserrat está envuelta en una leyenda intrigante que involucra a la Virgen de Montserrat, también conocida como la Moreneta. Según la leyenda, en el siglo IX, la imagen de la Virgen fue encontrada en una cueva en la montaña por unos pastores. La figura de la Virgen se ganó el nombre de la Moreneta debido a su color oscuro de piel.
y se convirtió en un símbolo de esperanza y devoción para los catalanes. La Virgen de Montserrat es ampliamente venerada y es la patrona de Cataluña. Si quieres conocer el lugar exacto donde dice la leyenda que en el año 880 se apareció la Virgen de Montserrat a dos pastores, has de bajar a la Santa Cueva. Tras aquello, esa gruta se convirtió en un rincón de culto y peregrinación donde a finales del siglo XVI comenzó a levantarse una capilla literalmente adosada a la roca. Este lugar fue la semilla que acabó dando paso al monasterio y santuario que hoy conocemos. Luego tomamos el funicular de San Juan para ascender aún más. Este viaje en funicular es corto pero muy emocionante, ya que las vistas desde la cabina son impresionantes. Al llegar a la cima puedes ver el monasterio enclavado entre las montañas, una imagen que parece sacada de un cuento. Te dejo para que disfrutes de ellas. Montserrat ofrece varias excursiones y rutas de senderismo para todos los niveles. Decidimos hacer una de las rutas más populares, que nos lleva a la Cruz de San Miguel. Este es un punto panorámico increíble desde donde se pueden apreciar vistas espectaculares del monasterio y del paisaje circundante. La caminata no es muy larga ni difícil y las vistas son realmente gratificantes. Nosotros hicimos el regreso caminando, pero si quieres regresar en el funicular, ten en cuenta que la cuesta es muy pronunciada, lo que no lo hace fácil para ir con niños pequeños. Un dato a destacar es la Escolania de Montserrat. Es un coro de niños de voces blancas que canta diariamente en la Basílica de Montserrat, a menudo con una gran afluencia de peregrinos y visitantes de todo el mundo. Es una de las instituciones musicales más prestigiosas de Europa. Esta Escolania es la más antigua de Europa y aún subsiste desde la Edad Media.
Fundado en 1911, el Museo de Montserrat alberga una impresionante colección de arte que abarca desde la antigüedad hasta el arte contemporáneo y cuenta con obras de grandes maestros como Caravaggio, El Greco, Monet, Degas y Picasso. Te dejo el enlace de la web en la descripción. El atrio de la basílica es el patio abierto que se encuentra directamente enfrente a la basílica y que estamos viendo. Los diseños en la pared derecha del atrio representan los santuarios y basílicas más importantes de todo el cristianismo. Los diseños en la pared de la izquierda ofrecen una breve historia de Montserrat. Si lo visitas, echa un vistazo y disfruta del suelo de mármol blanco y negro del atrio. Se inspira en el piso del Capitolio de Roma, diseñado por Miguel Ángel. Las inscripciones en el centro son latinas y se refieren al bautismo. La iglesia de Montserrat es una estructura gótica que también usa formas renacentistas y de la arquitectura tradicional catalana. Fue severamente dañada durante la Guerra de Napoleón. Esto significó que tuvo que ser reconstruida a finales del siglo XIX. La nave central de la iglesia tiene 58 metros de largo y 15 metros de ancho. Está a 23 metros de la cima de la cúpula de la iglesia. Alrededor del borde de la iglesia observarás muchas velas colgantes adornadas. Estas son representativas del estilo catalán de joyería después de la Guerra Civil Española y que han sido donadas por ciudades y asociaciones catalanas. Si vas a visitar Montserrat, sería un delito irte sin subir a ver a la Virgen de Montserrat. La talla románica de madera policromada del siglo XII representa a la Virgen con el niño en brazos y una esfera en la mano derecha. Familiarmente se la conoce como la moreneta, por su color oscuro, color que no era el original, ya que está tallada en madera blanca de álamo. Sin embargo, el paso del tiempo, sumado al humo del incienso y velas, ha provocado una transformación cromática del barniz. Hoy en día está protegida por un panel transparente para que el aliento de peregrinos y visitantes no la dañen más. Tan solo es posible tocar el orbe esférico de su mano. Y hasta aquí nuestro recorrido por Montserrat. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este increíble lugar lleno de historia, arte y espiritualidad. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, comentar qué fue lo que más te llamó la atención y suscribirte al canal para seguir disfrutando de contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.